Hola amigos, en pantalla el Palacio de Sorribas, Casanes, Villaviciosa. Es una vista desde la carretera Oviedo. Sin embargo, vamos a llegar al lugar por una carretera que existe a la entrada del pueblo. Estaremos subiendo porque es un monte, esa es la entrada. Fíjense ustedes que dice ahí propiedad privada, cuidado con los perros. Yo entré con mucho miedo por ese cartel, iba parando y decía, en cualquier momento me salen los perros. Pero no, gracias a Dios no me salieron los perros. Todo eso cuesta arriba, hay que caminar mucho. A mano derecha lo que queda es el monte. Ese monte se llama Coroña, el monte de Coroña. Y toda esa mancha forestal que rodea al Palacio de Sorribes se llama Carballera. Eso en primavera, lo mismo en primavera que en otoño, da un aspecto y un colorido impresionante. Fui subiendo, fíjense que se van viendo en las imágenes, se va viendo que uno va tomando altura. Hice la grabación cuando iba hacia el Palacio de Sorribas y cuando regresaba del Palacio de Sorribas. En las dos direcciones grabé. Grabé porque la vista del río Linares, que es el que se ve a mano izquierda, nunca lo había podido grabar. Y aproveché este vídeo para hacerlo. Y además para ver la villa desde alto. Como el lugar queda, también se van a ver algunas imágenes de la villa desde este lugar. Caminando por todo ese monte, tuve varias sorpresas. Iba con cuidado por el temor a los perros, pero bueno, era un día de mucho viento. Iba paseando, iba tranquila y empecé a oír un sonido cada vez más fuerte. El del aire era fuerte, pero el del agua también. Y es que me encontré con una cascada que le dicen, la van a ver en las imágenes, la cascada de Sorribas le dicen. Y estando averiguando y haciendo el reportaje de los zorrios, miren el aire que había, me enteré que por esta carretera hay un punto donde haciendo ese camino se puede ir hasta Mieres, que es un lugar donde quiero hacer una grabación sobre los zorrios. Cuando estén, ese es el punto, por ese camino se va a Mieres. Cuando los zorrios tengan las cosechas y estén secando. Pues nada, ya aquí estamos al llegar a la cascada y ahí, además del viento, que era fuerte, miren allí los muritos, por ahí pasa el río, la cascada, perdón. Y ahí pasamos la cascada. Ya esta es una vista de pasada. Seguí subiendo porque todo eso es a mano derecha. El monte Coroña con el bosque de la Carballera y la carretera que sigue subiendo. Hasta que por fin ahí empiezo a divisar algunas
construcción. Esta era la primera vez que yo venía aquí. Y yo dije, llegué al Palacio de Sorriba. Y verán las imágenes de la puerta fortificada de la casa Torre de la Pedrera, perteneciente al linaje de los Peón. Verán el arco, ahí tienen un medio punto, el arco de entrada, a un lado la torre, a otra al otro lado. Y bueno, les voy a dejar miren, ahí tienen el escudo de la Casa Valdés, que pertenece ese palacio pertenece a la Casa Valdés. Ahí tienen. Les voy a dejar la descripción de toda esa puerta. Era la puerta fortificada. Esa puerta estaba en Villaviciosa y en los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, la desmontaron y la trajeron a este lugar. Y desde entonces se conserva ahí. Tengo que decirle que este lugar está catalogado como bien de interés cultural por un decreto y lo declaran como monumento. Ahí nos vamos alejando y bueno, es el recorrido inverso. Les dejo ahora para que disfruten esas imágenes y espero que les haya sido interesante el mismo.